que resolver. Amén. Dentro de la familia hay un montón de cosas que hablar. Número uno, nosotros hemos sido, quizás usted se considere que haya sido un buen hijo, o que usted esté bien seguro que es un mal hijo. Porque hay personas que dicen: ay, yo soy la oveja negra de la familia. Y con orgullo lo dicen. Se sienten alegres, yo no sé por qué, pero dicen: no, yo soy la oveja negra de la iglesia. Con mucha más razón es de hablarles de Jesús. Porque si eras oveja negra, ahora eres una oveja blanca en Cristo Jesús. Ahora es una oveja transformada que puede declararle al mundo entero que Jesús salva, que Jesús viene pronto y que Él está dispuesto a restaurar los corazones, a cambiar las vidas, a restaurar las familias. Yo creo que muchos de los que estamos aquí venimos de familias conflictivas, con problemas, hermanos, dificultades, hermanos que se peleaban, esposos que se peleaban, familias completas en discusiones, en pleitos. Por una mala información se hizo un tremendo alboroto. Quizás nosotros seamos de familia simplemente que hemos estado peleados por algo en nuestra familia. Pero hay familias más difíciles, familias que han llegado incluso a quitarle la vida a su propio hermano, padres que le han quitado la vida a sus hijos, hijos que le han quitado la vida a sus padres, hijos que le han quitado la vida a sus abuelos por pleitos de tierra, por un malentendido, o porque simplemente andaban ebrios, andaban borrachos y empezaron a salir cosas dentro de la familia. Pero tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso que puede cambiar y restaurar las familias. Porque la familia es algo tan maravilloso que Dios creó. La familia, el hogar, la familia es algo tan especial que Dios creó, y es para que podamos disfrutar la familia. Cuando Dios creó a Adán y a Eva para que pudiesen crear una familia, para que pudiesen multiplicar la tierra, encontramos al adversario del diablo, la serpiente antigua. La Biblia nos relata que cuando Adán y Eva estaban en el huerto y Dios ya los había presentado como pareja, el enemigo encontró una pequeña abertura en una puerta. El enemigo entró susurrando al oído de Eva y empezó a hablarle al oído. Muchas veces el enemigo llega a las familias, a los matrimonios, al hogar, susurrando al oído, susurrando a nuestras vidas, susurrando a la cabeza del hogar, susurrando a los hijos, y está buscando una entrada, está buscando un lugar, una cabida para poder entrar y destruir. Recuerda que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando al que se ha descuidado de la oración, buscando al que se ha descuidado de la lectura de la palabra del Señor, buscando al que se ha descuidado de congregarse. Es una pequeña abertura y busca un momento para poder atacar y destruir. Adán y Eva se encontraban en el huerto y el enemigo encontró una abertura y empieza a decirle: come de esa fruta. Y él le dijo: no, Dios nos ha dicho que no, de esa no. Y empieza a tener una plática, una conversación con el enemigo, hasta el grado que fue convencida de probar o comer aquel fruto que se le había prohibido.
Y yo puedo encontrar en esta situación uno de los primeros pleitos en el matrimonio, en el hogar. La palabra del Señor me dice que cuando Dios aparece en el huerto y anda buscando a Adán y a Eva y les pregunta dónde están, dónde se encuentran, los ojos de ellos ya se habían abierto. El pecado ya estaba en sus vidas. Y empieza una discusión entre el hombre y la mujer. El hombre le dice: es que la mujer que me diste. La mujer empieza: es que la serpiente me dijo. Ya encontramos el primer problema dentro del matrimonio, dentro de las parejas. Y es que dentro de los matrimonios, dentro de la familia, vamos a encontrar que el culpable nunca es uno, siempre es el otro. El culpable no es el esposo, es la esposa. La esposa dice: no, es el esposo. Los hijos dicen: no soy yo, son mis padres. Los padres dicen: es este hijo que se parece al abuelo. Y empiezan a buscar una referencia de dónde o quién, de quién viene aquella situación. Los conflictos familiares hoy en día podemos verlos en las noticias. Los conflictos familiares hoy en día los encontramos por todos lados. Es simplemente con ver las noticias y encontramos problemas graves, problemas difíciles. Muchas veces el hijo que le quita la vida al padre dice: es que yo no entiendo por qué lo hice, no recuerdo ni por qué. El padre dice: que yo no entiendo, yo no sé por qué lo hice. Y empiezan a buscar una excusa: es que fue un arranque de enojo, fue un impulso que no pude contener, o es que estábamos bebiendo juntos y de repente hubo un pleito. Son problemas que hay dentro de los hogares, dentro de las familias. Estamos hablando de las familias que están en el mundo, de los que caminan en lo secular. Pero aún dentro de las iglesias hay problemas familiares. Dentro de la congregación hay problemas familiares. Dentro de nuestro hogar hay también problemas familiares. Problemas donde es necesario hablarlo unos con otros. Pero esto no significa que vamos a imponer lo que yo digo o yo pienso. Es encontrar la solución al problema, es hablar la situación lo más pronto posible para que el diablo no pueda entrar a nuestra familia. La Biblia dice que no dejes que el sol se ponga sobre vosotros, que el enojo no avance en nuestras vidas. La palabra del Señor nos habla. Si usted puede buscar el libro de Proverbios capítulo 17, mientras nuestros hermanos lo ponen en pantalla, versículo 14. Porque comenzar una pelea es mejor abrir una represa. Vale más retirarse antes que esté llena de conflicto. ¿Qué nos dice el libro de Proverbios capítulo 17 versículo 14? Vamos a ver los de multimedia. Amén. Amén, están. Dice: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. La palabra de Dios nos advierte a cada uno de nosotros y nos ilustra, nos guía a que tú y yo podamos ser sabios, a que tú y yo podamos entender
cómo evitar los problemas o cómo solucionar los que ya hay dentro de la familia. Porque yo sé que todos los que estamos aquí tenemos problemas familiares. Problemas, situaciones difíciles, problemas que hemos venido cargando aún del pasado en nuestros hombros, situaciones difíciles en nuestras vidas. Es muy importante entender que los conflictos familiares son inevitables en nuestra vida. No podemos evitar los conflictos, porque dentro del hogar hay uno que le gusta el café caliente, al otro le gusta el café frío. Dentro de la familia hay uno que le gusta los espaguetes rojos y a otro le gustan los espaguetes blancos. Y hay mucha situación dentro de los hogares que no podemos entenderlos, pero necesitamos encontrar una solución a los problemas, una solución a los conflictos que hay dentro del hogar. La palabra del Señor nos habla acerca de aquellas personas, y más directamente le habla a las mujeres, pero lo vamos a poner hacia los dos lugares. Dice: cuando tú vengas a los caminos del Señor y aceptas a Cristo y decides caminar y seguir a los pies de Jesús, pero tu cónyuge, tu esposo o tu esposa no viene a los pies del Señor, no está en el camino del Señor, la palabra del Señor dice: no lo abandones. La palabra de Dios dice: no lo dejes, porque por medio de ti Él será santificado. Por medio de ti Él vendrá a los pies del Señor. Por medio de ti Él será salvo. Por eso dice: no lo abandones. Pero muchos hoy en día, por dejarse influenciar por lo que las personas dicen allá afuera, aconsejan y dicen: déjalo, apártate y sigue tú tu camino. Pero la Biblia dice: no lo abandone. La Biblia dice: no lo abandone, sino que por medio de ti Él será santificado. Yo sé que no es fácil estar en el camino del Señor y tener luchas internas en nuestra familia, en nuestro hogar. No es fácil, porque nuestro espíritu anhela cada día estar delante de la presencia del Señor, servir en la obra de Dios, trabajar en la obra del Señor. Pero tenemos un conflicto en el hogar, tenemos un conflicto en la familia. Pero la Biblia dice que hay que ponernos de acuerdo. La Biblia nos habla a que hay que dialogar, a que hay que solucionar el problema. Todo tiene solución. Dígale a la persona que está a su lado: todo tiene solución. Conflictos familiares que hay que solucionar sin perder el amor. Conflictos familiares que hay que solucionar sin perder el amor, sin perder el control, hermano. Porque si hay un problema, si hay una dificultad con el hijo, con la hija, la solución no es decirle: vete de la casa, vete para la calle. No, esa no es la solución. La solución no es correrlo de la casa. La solución es buscar una respuesta bajo la guianza del Espíritu Santo con la palabra de Dios. Y hablar con el hijo, con los hijos. Hablarles con amor, con sabiduría. Porque la palabra del Señor nos habla y nos dice: padres, no irritéis a vuestros hijos. Padres, no irritéis o no hagáis enojar a vuestros hijos. Porque hay padres que
en la mañana, en la tarde, en la noche, están ahí, hermano, queriendo imponer a los hijos. Pero no hay cosa más linda que corregir a un hijo con el ejemplo. Con el ejemplo. Deja que el Espíritu Santo tome control de tu vida. ¿Sabe que muchas veces nosotros como padres queremos corregir a nuestros hijos de la misma manera en que a nosotros nos corrigieron en algún día? A puro golpe, a puro maltrato. Pero ahora que tú y yo estamos en Cristo, entendemos que aquellos tiempos eran difíciles y hoy están más difíciles. Y necesitamos cuidar nuestra familia, necesitamos cuidar nuestro hogar. Porque ahora somos luz en Cristo Jesús de Nazaret y necesitamos ser esa luz para nuestros hijos. Luz para nuestro esposo, para nuestra esposa, para la familia completa. La palabra del Señor no se trata de imponer, se trata de alumbrar el camino. Se trata de ser luz. Dice, es de encender la lámpara en nuestras vidas y ponerlo en lo alto para que alumbre todo el hogar. ¿Y qué significa encender esa lámpara? Significa el fuego del Espíritu Santo es el centro de nuestro hogar. El fuego del Espíritu de Dios en nuestras vidas, pero encendido. El fuego del Espíritu de Dios encendido y puesto en lo alto para que alumbre nuestras vidas, para que alumbre el caminar de nuestros hijos, para que alumbre el caminar de nuestra familia. Los conflictos familiares son inevitables, no podemos evitarlos. Siempre habrá algo por qué pelear dentro de la familia. Siempre habrá algo por qué pelear. Se dice en las estadísticas que el que pelea más en el hogar es la mujer. Amén. Pero la Biblia habla que depende del hombre si ella sigue peleando. ¿Por qué? Porque dentro del hogar se necesitan dos personas para que haya un pleito. El que lo inicia y el que le quiere dar cuerda para que siga. O aquel que escucha y busca cómo solucionar el problema. De repente la mujer anda alegando simplemente porque tiene hambre, hermano. Porque quiere que la saque a comer. La mujer presenta un problema, al hombre le toca averiguar cuál es. Porque nosotros los hombres muchas veces decimos, ¿y ahora qué hice? Nunca sabemos qué hacemos o qué pasó. Pero buscar la solución a los problemas, buscar la solución en los conflictos familiares, como cabeza del hogar, necesitamos estar vigilantes de nuestra familia, vigilantes de nuestros hijos, vigilantes de nuestra esposa, vigilantes de la familia. Porque necesitamos velar por la familia. Me encanta la historia de Job, porque Job siempre, cada mañana se levantaba a hacer ofrenda y sacrificio al Señor. Y él decía, por si acaso te pido por mis hijos, por si acaso te pido por mi esposa, por si acaso, yo no sé si hayan pecado o fallado, pero Señor, te pido misericordia por él. El sacrificio lo hacía él.
Pero él pedía por su familia. Él velaba por su familia. Y lo hacía día tras día. Lo hacía día tras día. Buscaba al Señor y pedía misericordia por la familia. La palabra del Señor, en la palabra de Dios encontramos conflictos, pero terribles, hermano. Conflictos tremendos. ¿Se acuerda que le hablé de Adán y Eva? Más adelante encontramos otra situación dentro de la familia, más fuerte todavía, hermano. Encontramos la historia de Caín y Abel. Dos hermanitos, dos hermanos, que aunque adoraban a Dios, había un conflicto. Que aunque adoraban a Dios, traían ofrenda al Señor, había un problema. Puede ver como también dentro de la iglesia hay problemas entre hermanitos. Puede ver como también hay problemas dentro de la iglesia o en el camino del Señor entre hermanos, familiares, primos. Dice que la historia que Caín y Abel llegaron hasta el punto de que uno de ellos perdió la vida. Me encanta las historias de las Sagradas Escrituras. Porque aunque el conflicto sea grande, siempre Dios llega a la familia. Siempre Dios aparece en medio de los conflictos. Pero es necesario tener nuestro oído abierto para escuchar la voz de Dios. Porque cuando hay un conflicto dentro de la familia, Dios siempre aparece. Porque Él es amor. Él es el amor, Él es la esencia del amor. Encontramos también la historia de José, un joven que Dios llamó, Dios escogió para cosas maravillosas. En una familia numerosa, una familia grande. Un joven empieza a contar sus sueños y a revelarle a la familia lo que él está viendo para su futuro. Pero sus hermanos empiezan a tener celo de él. Así como Caín, empiezan a tener celo. Cuando el joven empieza a contar los sueños, lo que Dios le está mostrando, lo que Dios le está revelando, le dice: ¿acaso tú te crees mejor que nosotros? ¿Alguna vez a alguien le han dicho así? ¿Acaso tú te crees mejor que mí? Si tú eres el menor, yo soy la mayor. Pero esto no se trata de quién es el mayor y quién es el menor. Eso se trata de que Dios tome el control de nuestras vidas, siendo el mayor o siendo el menor. Encontramos la historia de José, que los hermanos sienten molestia contra ellos. Tienen envidia, están molestos. El enojo que en algún momento empezó en sus corazones se creció, se hizo grande, hasta llevarlos a quererle quitar la vida a él. En sus corazones, en sus pensamientos, estaban maquinando cómo quitarle la vida a su propio hermano. ¿Cómo quererle quitar la vida? Primeramente lo golpearon, lo tiraron a un pozo. Y ya cuando todo estaba planeado para quitarle la vida, uno de ellos dijo: saquemos provecho de él mejor y vendámoslo. Eso es Dios intercediendo y moviéndose para el propósito al cual él había sido llamado. La historia nos dice que más adelante este hombre, Dios lo lleva para cosas grandes, cosas maravillosas. Aunque había sido despreciado, aunque había sido maltratado por sus hermanos, el hombre creció y llegó a grandes posiciones. Y en un momento
en algún momento sintió en su corazón vengarse de ellos. Pero qué interesante que el amor puede más que el odio. El amor puede más que el odio. El hombre empezó a obrar de una manera, pero Dios intercedió, porque le hace recordar que lo había llamado para esos momentos. Y es que a todos nos gusta que Dios nos llame para cosas grandes, ¿verdad que sí? Amén. Nos encanta escuchar de que Dios me llama para cosas grandes, pero el proceso, el desierto, no es fácil. Nadie llega arriba fácilmente, hermano. Tienes que pasar por situaciones difíciles. La cosa es cómo vamos a enfrentarnos a esas situaciones. ¿Cómo vamos a enfrentar la situación en la familia, en el hogar? La Biblia me habla que Jesús, aún siendo el Hijo de Dios, tenía un problema entre la familia, entre los hermanos. En cierta ocasión estaba Jesús y sus hermanos en su casa. Ya iban a celebrar una de las fiestas, cuando sus hermanos le dicen a Jesús: mira, ve allá y hazte famoso. Mira, ve allá y date a conocer. Y Jesús les dice: espérate, todavía no es el tiempo. Simplemente con esas frases yo ya sé que allí hay algo. Simplemente con leer y entender que ellos le están diciendo: ya que tanto hablas, ya que tanto dices, ya que tanto haces, ve y hazte famoso. Mas ellos todavía no habían entendido lo que Jesús tenía que hacer. Pero Jesús también pasó problemas familiares con sus hermanos. Por eso en la cruz me encanta que Él remienda su hogar y dice: hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. A Dios no se le había olvidado ese detalle, pero aún antes de irse lo remendó. Antes de irse juntó la familia. Encontramos la historia del endemoniado Gadareno, el hombre que había sido despreciado por la familia, desechado de la casa, echado fuera por la familia, maltratado aún por el pueblo, por sus vecinos, por todas las personas, hasta que Jesús llega a la vida de este hombre y lo liberta. Restaura su vida, restaura su pensamiento, lo hace libre, rompe las cadenas que ataban su vida. Y Jesús le dice: ve a tu casa, ve a tu hogar, ve donde tu familia y cuéntales lo que ha pasado. Ve a tu familia, porque él tenía que resolver algo en el hogar. Porque en su condición pudo haber causado mucho daño. En su condición pudo haber causado muchos problemas. E incluso su familia pudo haber sido muy afectada por su condición. Pero Jesús, en su gracia, en su misericordia, hace el milagro en su vida y lo manda a su hogar. Ve, cuéntale, ve, soluciona, ve y remienda, ve, empieza en tu hogar otra vez, empieza de nuevo, ve y soluciona los problemas, conflictos que pudieron haber en la familia de este hombre. Conflictos que llevan hasta la muerte en nuestros hogares. Encontramos la historia del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. También con una familia muy hermosa. Una familia con conflicto. Un hermano que viola a su hermana.
conflictos familiares. Pero qué cosa que aunque el rey David él era el rey y era conforme al corazón del Señor, le había robado la esposa a uno de sus soldados. Se la robó, hermano. Y después de querer solucionar el problema, lo manda a la batalla para que lo maten, para ocultar el pecado que había cometido. Pero ante los ojos de Dios nada puede ser oculto. Él todo lo ve, Él todo lo sabe. Él conoce el problema y la situación que tú tienes. El problema que tienes en el hogar, el problema que tienes en tu casa, las situaciones que tienes en tu trabajo. Él conoce todo de cada uno de nosotros. El rey David quería huir, pero al final en su hogar vino a retoñar aquello que él había plantado en algún momento. Problemas difíciles, situaciones difíciles, donde solamente Dios puede obrar, solamente Dios puede hacer un milagro. Encontramos en las Sagradas Escrituras problemas que tienen que ser resueltos. Hay un problema en la historia de Moisés. Y es que si usted recuerda que Moisés fue un hombre que fue llamado por Dios, escogido por Dios para cosas maravillosas, donde encontramos una historia acerca de María y Aarón. Son los hermanos de Moisés. Qué interesante es saber que María, que cuidó a Moisés desde pequeño, recuerda, Moisés fue tirado a las aguas y esta mujer María corrió para cuidar a aquel pequeño que iba en la cesta. Y ella fue usada por Dios para que su propia madre pudiese criar a Moisés. Pero más adelante, con mucho tiempo más adelante, esta mujer, juntamente con su otro hermano, empezaron a maquinar en su corazón. Empezaron a hablar entre sí, a tener envidia de Moisés. Empiezan los dos. Y es que Dios solo a él le va a hablar. Y es que Dios solo a él lo va a usar. Y es que Dios, y empiezan, hermano, a murmurar, a criticar. Tenga cuidado si usted está murmurando. Tenga cuidado si usted está murmurando. Dice que Moisés por los momentos no se daba cuenta de lo que estaba pasando, pero ellos estaban hablando. Y esa murmuración, esa situación que había en la familia, Dios interviene y se mete en el asunto, hermano. Qué lindo es cuando Dios toma el control de los problemas. Qué lindo es cuando Dios toma el control de la familia. Cuando Dios toma el control de todo. Y dice que Dios manda a llamar a María, a Aarón, a Moisés a una reunión, hermano. Los llama para confrontarlos, para hablar con ellos. Dios dice: yo voy a hablar con Moisés, yo voy a tener plática con él, le voy a hablar por sueño, voy a hablar cara a cara con él, yo voy a tener esa conversación. Primeramente les está haciendo claro lo que él va a hacer con Moisés. Él está hablando a María y a Aarón, le está diciendo: esto va a suceder aunque a ustedes no les guste. Esto es lo que yo voy a hacer. Dios está resolviendo un problema en la familia. Porque muchas veces dentro de la familia, aún dentro de la iglesia, hay problemas difíciles, tanto ministeriales, en la familia en general, por contiendas, por envidia. Porque un hermano está siendo más usado por Dios que el otro.
Pero es que en realidad Dios nos usa a todos en diferentes áreas, a todos en diferentes maneras. Por eso unos son cabeza, otros son pies, otros son manos. Solo es dejarnos usar por Dios. Pero ellos tienen esos pensamientos y hablan entre sí de por qué solo a Moisés. Y Dios los confronta y le dice: esto va a pasar y esto va a suceder y estas las cosas son así. Después de tener esa plática, dice que al instante aquella mujer terminó con lepra, terminó enferma. Aquí hay un detalle muy importante. Y es que cuando usted se levanta contra un ungido de Dios, con un siervo del Señor, y empieza a murmurar, empieza a criticar, empieza a hablar y a decir muchas cosas de ese hombre o de esa mujer o de ese joven, recuerda que Dios lo está viendo y Él castiga. De repente aparece una enfermedad, de repente aparece algo. Porque Dios defiende a los suyos. Dios defiende a sus hijos. Pero en este caso era dentro de la familia, dentro del hogar, dentro de la familia, entre hermanos, problema. Pero Moisés intercede. El amor de un hermano. El amor lo puede todo. El amor lo lleva ante Dios y le dice: puedes levantarle el castigo, puedes quitarle la enfermedad. Y le dijo Dios: ok, en 7 días, por lo menos 7 días le voy a dar. En 7 días ella podrá volver al hogar. Porque todo tiene su paga, todo tiene su cosecha. Dios te perdona, pero hay consecuencias. Dios te perdona, pero hay consecuencias. Dile a la persona que está a tu lado: Dios te perdona, pero hay consecuencias. Tu esposa te perdona, pero hay consecuencias. Tu esposo te perdona, pero hay consecuencias. Tu padre te perdona, pero hay consecuencias. Tus hijos te perdonan, pero hay consecuencias. Dice el hombre: ¿me perdonas? Sí, le dice la mujer. Estamos bien. Para el hombre todo ya después todo está bien. Pero solamente en Cristo hay gozo y hay paz. Solamente en Cristo, amén, hay gozo y hay paz. La palabra del Señor nos dice que ante todo conflicto, ante toda circunstancia, todo problema, solamente Dios puede hacer la obra en nuestras vidas. Solamente Dios puede solucionar los problemas. Pero necesitamos estar cerca de Dios para que eso suceda. Necesitamos caminar cerca del Señor para que los problemas sucedan en nuestra vida. Para encontrar una solución. Para encontrar una salida. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Solo en Jesús encontramos salvación y vida eterna. Los conflictos familiares siempre estarán en nosotros. Los conflictos siempre van a suceder. Que necesitamos irnos a las 5. Ya es tarde y no te has alistado. Ya se armó un conflicto. Mire, hay situaciones que decimos: ay, vamos para la iglesia, y cuando venimos en el carro ahí se arma
Ahí se armó, hermano. Y va para la iglesia. Por una cosa tan sencilla. Pero es que el enemigo, el diablo, siempre va a querer interrumpir o estorbar en la bendición. Él siempre va a querer hacer algo antes de que vengas a recibir la bendición de Dios aquí en este lugar. Durante la semana, en el trabajo, con la familia, en el hogar, Él siempre va a buscar áreas para estorbar. Porque Él le encantan los pleitos, hermano. Si en este momento en tu hogar hay una situación de esta, hay un malentendido, hay un problema, busquemos la manera de solucionar ese problema. Y buscar la solución del problema no significa de que tú tienes la razón, no. Significa buscar la solución entre los dos o entre los cuatro o entre los seis de la familia. Buscar una solución. Hay veces que los hijos tienen razón y el padre, como es padre, dice: no, yo tengo la razón. Y se planta en eso de que yo tengo la razón. Y él sabe que el hijo tiene razón. Pero no quiere bajar su mirada, no quiere verse débil. Quiere verse fuerte de que él siempre tiene la razón. Pero el hijo, con sabiduría y con amor, le está diciendo que él tiene la razón. Muchas veces necesitamos identificar el problema. ¿Quién es el que tiene el problema? ¿Él o yo? Pero en sí, el problema es entre los dos. El problema es familiar. Cuando dos hermanos tienen un problema, una situación, el padre está ahí que se quiere meter. El papá está ahí que quiere meterse en el problema. Quiere meterse en la dificultad. Ay, no digamos la mamá. Que la mamá quiere saber, y que yo voy a ver. Pero los hijos entre hermanos tienen que buscar una solución al problema. Porque los hijos tienen que aprender a solucionar problemas. No siempre nuestros padres tienen que solucionarnos los problemas, sino que los hijos aprenden a solucionar problemas cuando ven a sus padres solucionar problemas. Me encanta porque Jesús, en su caminar con sus discípulos, a pesar que los discípulos tuvieron muchos procesos difíciles en el caminar con Jesús, Jesús les enseñaba a solucionar problemas. En un momento van los discípulos en la barca y la barca está tambaleándose. Hay una gran tormenta que la barca está que se hunde y aparece Jesús. Jesús está en la barca durmiendo tranquilo y ellos están luchando por mantener aquella barca. Tienen un problema. Hay una dificultad. En el ministerio, en la iglesia, pueden haber problemas y los líderes buscando solución, buscando hacer que mantener en pie la barca. Y empiezan a gritarle a Jesús, empiezan a clamarle: Jesús, ayúdanos, Jesús, ayúdanos. Y se levanta Jesús, levanta sus manos, se calma la tempestad y le dice: hombre de poca fe. Y es que no es fácil que lo levanten a uno que esté durmiendo, hermano. Pero Jesús les habla y les dice: ¿qué pasó con su fe? ¿No pudieron encontrar una solución? ¿No pudieron aguantar más? Jesús nos enseña a nosotros que tenemos que poner en acción nuestra fe. A poner en acción en lo que creemos,
en lo que confesamos en nuestra vida. Y no a todo problema hay que estar llamando a Jesús. Cuando su palabra me dice que tú y yo ya tenemos poder de Dios sobre nuestras vidas, que tú y yo estamos llenos del poder del Señor. Por eso dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Usted tiene poder, hermano, y tiene poder de Dios. Usted tiene la mente de Cristo. Pero no podemos arreglar un problema. No podemos solucionar el problema. Hay problemas que tú y yo causamos y le echamos la culpa al diablo. Porque siempre tiene que haber un culpable, no yo. No el que provoca el problema, siempre es el diablo. Hay hermanas y hermanos que dejan sus responsabilidades en el hogar por pasar más metidos en la iglesia. Descuidan su casa por estar más metidos en la iglesia. Dios nos llama a cuidar nuestro hogar, a cuidar nuestra familia, a velar por nuestro hogar. Ahora, pero también nos llama a ser responsables en el ministerio en los que se nos ha llamado. Pero tiene que haber un equilibrio en nuestra vida. Por eso, líderes, hermanos, no a todo digan sí. Siéntese primero, analice si va a poder cumplir. Porque puede ser muy fiel dentro de la iglesia, cumplir con todo dentro de la iglesia, pero en su hogar está fallando. Cuidemos nuestra familia, cuidemos nuestro hogar. Los conflictos familiares. El esposo le dice a la esposa: es que tú solo en la iglesia pasaste, voy a mandar la cama para allá. O al revés, la esposa le dice: te voy a enviar la cama, tú solo ahí pasas. O la típica pregunta le dice: pareciera que yo no tengo esposo. Pareciera que yo no tengo esposa. Pero es porque no hemos aprendido a tener un equilibrio. Solucionar los problemas. Los conflictos siempre estarán en el hogar. Los problemas siempre estarán en la casa. Pero es muy importante entender que Cristo nos da la salida para todo problema, para toda dificultad. Dios nos da la sabiduría para solucionar los problemas. Pero no podemos hacerlo con nuestro propio entendimiento. Necesitamos revelación del Espíritu Santo para que tome el control de nuestro hogar. No podemos imponer nuestras creencias directamente, sino lo que la palabra nos dice, cómo actuar.